Bueno, entonces voy a compartirles un poquito de la presentación que traía, de las dos que traía para hoy. Solo creo que voy a alcanzar a presentarles una y va a ser la de escritorio. Es un poquito de historia. También pueden haber conceptos básicos que son fundamentales. ¿Están viendo la pantalla? Ah, bueno. Ah, listo, ok. Es esta. Sí, es esta. Ya la tenía ahí pues pendiente. Entonces sabemos que estamos en el semillero de observación de aves, que es un nivel básico para las regiones. Entonces, de acuerdo en este gremio, ¿cómo se dice? Avistador de aves, observador de aves o pajarero. Pues no hay un término unificado porque como es una actividad tan nueva, entonces cualquiera de todos es válido. Pero sí, la actividad empezó fue en Europa y en países anglosajones como Gran Bretaña, Italia, Reino Unido, España y así sucesivamente. Eh, para un extranjerismo, sobre todo para la actividad de la observación de aves, se conoce como bird watching y es observación de aves. Y para la persona que lo practica, bird watcher o pajarero o observador de aves. Más o menos en el siglo XX había una fundación que era británica y no era tan sana. Ellos colectaban especies y lo hacían sobre todo para llevárselos a reyes, a personas pudientes que colectaban especies en el trópico y lo hacían para adornar jardines, para guardar en colecciones y había mucho sacrificio de especies, tanto por ese, era en cierta medida un tráfico, entonces en esas expediciones que hacían tenían que llevar cantidades para pasar al menos 2 o 3 vivos o 4 o 5, muchos los que se morían. Y no los estudiaban demasiado, sino que era únicamente tener como colecciones y ya posteriormente la academia empezó de esas colecciones a indagar más sobre su ecología, sus comportamientos, todo eso, pero de una manera pues que ya en sus colecciones, como le digo, las tenían y lo hacían unos por prestigio, otros por no sé qué manera lo hacían. Ya pues como posteriormente, en el siglo XX ya como empezó a caminar esta ficción por las aves, observación, empezaron en Estados Unidos a crearse en pequeños grupos que defendían y protestaban por esas invasiones y por esos atentados que le hacían a la naturaleza en ese entorno. Igualmente, pues en Europa también empezaron ya a generarse en fundaciones que defendían el cuidado de las aves y sus entornos. Y años más tarde, los amantes de las aves tomaron ya el tema como para observación, ya no querían, a medida que iba evolucionando, ya no querían tenerlos o coleccionarlos ni matarlos, sino de una forma observarlos en sus hábitats naturales. Entonces, con la llegada de los aviones y con esto de la aeronáutica, empezaron ya a contribuir algunos grupos a generar empresas de observaciones de aves. Ya con el transporte contribuyó que se consolidaran grupos de observación de aves a nivel internacional y sobre todo buscando el trópico, que era la zona más óptima para observación de aves. En este caso, el trópico nosotros lo tenemos entre el sur de México más o menos y el norte de Argentina, lo que llamamos neotrópico, y tiene su razón de ser, es donde hay la mayor cantidad de aves. Y miren que Colombia está como en ese medio y por eso la razón también de que nosotros seamos un país tan diverso y el país con mayor número de aves, que son casi 2000. Algunos dicen que 1900, otros que 1920. La guía de ayer BD dice que hay en su consignación, en su listado, pues, o en su inventario 1941, 1942, pero es más o menos por ahí, entonces por eso decimos que casi 2000. Ya en 1965, mire que posterior a eso de la aeronáutica se creó la empresa de turismo de Gran Bretaña, que eran uno de los que más colectaban, pero ya también hubo otro grupo que empezó a generar pues como mirar esa oportunidad de generar recursos. Y en cuanto al observador de aves o avistador de aves, en América Latina,
pues de manera ya muy entusiasta, aficionados empezaron pues a salir a observar aves, ya el observador de aves pues empezó a detener de una manera en su deleite por los cantos, por las formas, cantos y colores. Y el término más usado pues entre nosotros, especialmente es pajarear, pajarero, observador de aves. Algunos ya dicen también es que pajarólogo por referirse a uno. Y pues el término pajarear no todo mundo lo toma como salir a observar aves. Hay otros que lo tachan como o ¿cómo es? Lo interpretan como salir a matar aves. Y estos términos vulgares no se utilizan sobre todo para escribir o en literatura. En literatura o en los escritos se usan los menos vulgares, que son como observación de aves, o observador de aves, o avistador de aves, porque en un escrito quedaría muy feo en un artículo colocar el pajarero o la pajareada, por decir algo. No sé. Ofe, Sí. ahí te interrumpo, es que una pregunta de una compañera, pues, que dice que yo le tengo desconfianza a los extranjeros que dicen venir a ver aves, pienso que vienen a ver dónde hay territorios para sacar oro. ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero decir un comentario al respecto, es que no se puede generalizar. También hay extranjeros que antes han sumado demasiado, toneladas, y que nos tienen, inclusive, obviamente estamos muy en pañales, pero nos han potencializado mucho. Yo puedo mencionar muchos casos, uno muy puntual, por ejemplo, en jardines, al contrario, donde muchos extranjeros están comprando los lotes y están sembrando, haciendo puras siembras de árboles nativos, y antes los locales, por ahí me tocó con un motorratón, pues una mototaxi, que me dijo, hermano, vea ese terreno allá, eso era una finca súper productiva, eso la compraron unos europeos y están haciendo pura maleza. Totalmente de acuerdo, Carlos, sí. Y lo que dice la compañera, pues nosotros somos de esa cultura también de ser algunos desconfiados, otros confiados. Hay pues como personas para todo, pero sí, afortunadamente quienes más han aportado a la conservación del país han sido los extranjeros. ¿Por qué? Porque han creado fundaciones y recursos de la comunidad internacional a través de instituciones que donan recursos, bien sea para conservación o para temas de educación y preservación de especies. Incluso conozco fundaciones que no necesariamente vienen y compran el terreno, sino que donan los recursos para que entidades colombianas compren esos predios o incluso personas de la sociedad civil conserven porciones de su territorio para la preservación de especies, y no solamente de fauna, sino de flora también. Bueno, entonces en parte de la historia, también acá en Colombia, hasta los años 70, la ficción por la observación de aves silvestres en Colombia pues no existía. Existía una casa que hacían de una manera, como le digo, insostenible, que hacían personas, sobre todo para enviar esas aves a museos y a colecciones extranjeras. Uno de los primeros juiciosos y científicos que empezó a estudiarlo fue Lehmann, Federico Lehmann, pero él también con el padre Antonio Oliveros, y fueron grandes cazadores también, pero además de que empezaron a estudiarlos, también cazaban, y no solamente por deporte, sino que con el fin de nutrir pues esas colecciones científicas también, ya lo último. Y ya los pioneros con formación académica que fueron y estudiaron en el extranjero fueron Humberto Álvarez y Enrique Orjuela, pues los más conocidos. Yo les quiero pasar un artículo que está muy completo y les ilustra más sobre este tema y sobre todo la historia de la observación de aves y el tema de la ornitología en Colombia. Esto ya al estar influidos pues por escuelas y universidades de Estados Unidos, empezaron a tomar esa conciencia y a traer pues a Colombia este tema de la observación de aves. Y ya uno de los pajareros más reconocidos, uno de los que más cercanos a mi ámbito, porque los otros pues no los reconozco muy bien, de esos gomosos por allá en los años 70, ya despuesito de inicio de la década del 70, que empezaron a hacer actividades de una forma dispersa, pero que se sentía, fueron Paul Betancourt, Luis Germán Olarte, Jorge Eduardo Botero, Gonzalo Andrade, Germán Ignacio Andrade y Luis Germán Naranjo. Paul Betancourt hace parte de la Sociedad Ornitológica de Córdoba,
Luis Germán Olarte de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, va a estar invitado pues para nosotros, va a ser un placer porque mire que fue de los primeros y que nos cuente sobre sus experiencias y un tema en torno a este tema de la observación de aves que en este momento nos está ligando, nos está cogiendo pues y nos está haciendo amigos, porque eso es lo que hace uno en este tema de la observación de aves, conseguir amigos, porque yo lo que hace que empecé en este tema, he conocido grandes personalidades y muchos amigos pues apasionados por el tema. Las primeras asociaciones posterior a los años 70, ya casi a finales y a inicios de los 90, y en inicios de los 80, fue la del Valle del Cauca, creo que todavía está activa. Posteriormente la de Caldas, la de Antioquia, que fue casi por esos mismos años, y ya posteriormente a eso se han venido sumando otras fundaciones que no se reconocen como sociedades o asociaciones, sino como fundaciones, como está Salvamontes, que es muy nueva, la Fundación Proaves, otras fundaciones en el sur y en la Amazonía, que trabajan en torno a este tema de la conservación de las especies, y también muchas se empeñan sobre todo en tener producciones científicas y estudios asociados en torno al tema de las aves. También pues muy a final, casi a, final, a mediados, a finales de esa década del 70, ya casi del 80, perdón, en el 85 se creó un grupo que fue de la Universidad Nacional. Sí, señor Don Edgar, tiene toda la razón. Marco Antonio también es una gran personalidad. No sé de pronto por qué me pasó y no lo puse acá en los referenciados, pero tiene toda la razón. Y la Salle es una congregación de hermanos que hoy todavía el museo hace parte pues de la ciudad de Medellín y guarda mucho sobre historia natural y otros temas, creo que de astronomía, y lo maneja el ITM, está ubicado en Buenos Aires, en una sede del ITM. Entonces hay tipos de observadores de aves. Estos observadores de aves se dividen en observadores de aves pasivos y activos. Pasivos. Entonces son fáciles además de identificar. Y no es porque sean menos importantes o más importantes, sino que es debido a sus condiciones y a sus gustos, porque hay gustos para todo. Estos son más casuales y salen sobre todo a observar aves o a pajarear en jardines, en parques de zonas verdes o áreas naturales, y sobre todo en lugares cercanos, canales de canalizaciones de fuentes hídricas que van en las quebradas a través de las ciudades o senderos de las ciudades. Y este grupo sobre todo le gusta observar aves muy comunes y reconocen sobre todo las aves más visibles, las más grandes, y lo hacen de una manera esporádica, pero no quiere decir que los observadores que salen a hacer estas observaciones en los recintos más cercanos no puedan ser también observadores activos, porque los activos hacen también esta actividad, pero estos pocas veces lo mezclan con la actividad que hacen los observadores activos, que ya los observadores activos pues sí son más exigentes, son personas más dedicadas, que incluso se dedican también al estudio, a la parte científica, a una identificación tanto visual como auditiva, salen a unas zonas lejanas y sobre todo a zonas extremas, como a reservas que están alejadas, parques nacionales. Esos observadores activos pues cargan unas listas específicas porque ya ellos han sumado muchas aves en sus recorridos, entonces son más exigentes y quieren ver especies que son más difíciles de ver, y los que trabajan el tema, perdón, los que son activos y trabajan el tema de fotografía no se conforman con ir a tomar fotos a cualquier tipo de ave, ellos sale uno con ellos, perdón la redundancia, sale uno con ellos y ellos ven, por decir algo, una mirla y ellos no se preocupan por tomarle la foto, ven un gallinacito, no le provoca tomarle la foto, sino que son únicamente concentrados en esas especies de sotobosque o que son crípticas. Especies crípticas son esas especies que están escondidas por debajo de la vegetación o en el sotobosque. Y el sotobosque es la parte inferior del bosque, porque ahí es su hábitat, pues, entonces también se preocupan por esas rarezas, que las rarezas, y los términos aquí los podemos repetir varias veces, y esas rarezas son esas especies que tienen una particularidad
o una dificultad para poder ser observados en campo. Estos observadores son muy hábiles, saben mucho, saben demasiado. Yo he aprendido un poquito de la habilidad, no es tan fácil, pues, pero uno de estar tanto en campo, ya los movimientos de las especies o cualquier movimiento que hacen, uno los va aprendiendo a conocer. Significado de términos pajariaro, pajarero, pues los términos pajariaro, pajarero ya tienen un significado para la mayoría que no implica, pues, esa afición por la observación de aves, como les dije ahorita, que para algunos pajarear significa ir a matar o cazar pájaros, para otros puede ser como ahuyentarlos, referirse también a alguien concentrado en cierta cosa o en una actividad. Iber, que es una entidad que es un proyecto de ciencia ciudadana, que es el que recopila información. El término pajarear o pajarero ya lo tiene como reconocido, pues, dentro de la actividad de la observación de aves. Entonces esta palabra de pajarear pues traduce también como pajarear, traduce como referirse a la observación de aves, aunque suene como raro. No sé en qué momento la van a unificar, a nacionalizar o a definir, pues, o a lanzar como determinar, porque no está determinada. Ya Iber pues es lo que les mencioné, que es una entidad que genera ciencia ciudadana. Hay una plataforma que está asociada a Merlin, que yo les mandé los links, no sé si las pudieron descargar, y también tiene muchas redes sociales donde comparten demasiada información, y sobre todo con estas bases de datos les permite generar información científica a los investigadores y naturalistas, a aficionados, porque muchos de nosotros nos fijamos, las listas que yo le pasé ahora de los top, las bajé de Iber, entonces uno ahí se puede dar cuenta qué especie está siendo más observada en el momento, bajar estadísticas de qué especies se están viendo en cierta zona, sobre todo si han ido pajareros en ese momento, cuáles son los mejores sitios para ir a observar aves, no solamente a nivel nacional, sino departamental, incluso a nivel del mundo. Y también pues sacan datos de distribución, abundancias, diversidad, riqueza de especies de aves. Y esas redes sociales están orientadas pues a varios países. Ahí, por ejemplo, puse una como el ejemplo de España, pero ellos tienen redes sociales para Sudamérica, para países específicos. Y bueno, eso era como pues un poquito de historia. Tenía otra pequeña presentación que una compañera en clases anteriores me había mencionado, y de pronto a mí me genera un poquito de preocupación que la gente va teniendo esas dudas y no hacerle como la presentación en el momento, pero todo va a ir yendo en el debido momento porque he querido que sea como en un orden cronológico. Entonces tenía por acá, se las voy a mostrar así como abuelo de pájaro, las partes de las aves, y ella decía pues que había encontrado algo para Argentina o no sé para dónde, y que eran los nombres muy de esa localidad. Acá de pronto en las que les voy a poner o en las que les propuse en esta pequeña presentación, no me voy a extender mucho de pronto por el tiempo de las personas, porque enseguida debemos tener unos minuticos de discusión. Entonces las partes de las aves también se conoce como esas partes de las aves o ese esquema del cuerpo del ave se conoce también como la topología. Traje dos significados, uno bajado pues de internet, de Google, porque Google hay veces dicen que todo lo sabe, pero uno no se debe confiar. Podemos indagar pues y profundizar los temas de una literatura confiable, como hay unas bases de datos, sobre todo las universidades, las instituciones tienen bases de datos, y en internet también hay artículos que pueden ser de buen soporte. Entonces la topología se refiere a una rama de las matemáticas y la finalidad es estudiar la estructura y objetos y el tamaño de una forma inicial, tal como lo hace la geometría. Y también es como la estructura, esa topología es como la estructura definida de un conjunto. En este caso sería un conjunto de órganos. Para el caso de las aves, es un organismo que está compuesto de órganos. Entonces, pues, parte de la topología es esta. Me parece muy buena y es muy acertada porque, pues, se maneja muy a nivel general y son las partes de las especies y con las cuales se reconoce. Y uno como pajarero o como observador de aves, es bueno aprender a conocer estos términos y estos conceptos que están. Yo les voy a compartir esta presentación, ahora la monto, mañana la monto pues en el Drive,
para que ustedes la vayan aprendiendo a conocer, porque cuando ustedes le digan a un experto, es que yo vi tal especie, para que se la ayude a identificar, vi tal especie y tenía tal parte de tal color. Entonces, mire, este Zonotrichia capensis tiene esa gama de colores, es para identificar las partes, pero ese no es el color natural de esa especie. Y le colorearon estos tonos así para mirar pues los fragmentos de su cuerpo, a qué nombre corresponde o a qué área corresponde. Entonces son términos que se utilizan pues muy comúnmente y súper acertados. Mire que acá también hay otra topología y otra especie. Esta es muy buena para interpretar sobre todo el tema de las aves. Esta es muy buena sobre todo para identificar las partes de los miembros inferiores y también las alas. Y mire que están separaditas en cuadros donde puede identificar cuáles son las primarias, secundarias, terciarias, coberteras primarias, coberteras secundarias, escapulares, corona, también el dorso. Y mire que hay otro esquema también pues de una como perchadita o asentadita, que también tiene pues como los nombres y son un vocabulario no tan difícil y muy fácil y sobre todo cuando uno es gomoso de una especie, ahí mismo se va a acordar. Ve, en la clase vimos que tiene la corona tal, que la frente tal, que el pico tal, que el occipucio tal, que los auriculares o las mejillas tal, las franjas alares de tal parte tal, el dorso. Entonces aprender a identificar eso, porque cuando alguien suba y una solicitud para que le identifiquen una especie, lo puedan pues como referir a los términos y a las partes. Acá hay otra más sencillita, más general, pero también nos puede ayudar. Profe, disculpe, el término perchadita es ¿qué? Bueno, el término perchar. Percha es cuando una especie se posa de acuerdo a su zona donde habita en alguna parte, puede ser en una estaca, en un alambre, en una piedra, en un camino. Perchada y posada es casi un sinónimo. Gracias. Listo. Sí, que otras cositas, sugestiones, preguntas. Por favor, sí les recomiendo proponer lo de los temas que nosotros debemos sacar unos productos y de un semillero, como les dijo la profe al principio y como les he dicho, les he mencionado, debemos proponer productos. Esos productos pueden ser publicaciones, pueden ser iniciativas. No sé cómo vamos a hacer, pero es un compromiso con la universidad. Compañeros, es que yo le escribí al profesor porque yo hace un tiempo estoy ilustrando, pues, ilustración digital y pues me apasioné por ilustrar aves y quisiera como dentro de eso que se propuso, digamos, de hacer alguna guía, algo así, pues como aportar, digamos, en esa parte artística, como que hagamos algo cercano a la realidad, pero pues con un lado como artístico. Yo lo que le había mandado al profe, bueno, entonces acá hay como algunas, a ver cuál les pongo ahí. Bueno, el que le mostré al profe fue como esta. Vamos a ver si hay, a ver, porque están en Photoshop. Y bueno, estas, obviamente no digo pues que tenga que ser así, sino como un poquito más o menos como de lo que digo que son cercanos a la realidad, pero pues como guardando cierta geometría y eso, pero como con su arte, pues. Pues no siendo más, chicos, cualquier otra cosa, escriben en el grupo o me escriben internamente. Por favor, los que tienen temas me preguntan sobre las exposiciones, que yo con todo el gusto les digo qué tema quiero que propongan y cómo orientamos esas participaciones.